Esto es Colmena Fi. En breve, comenzamos. Listo. Bienvenidas y bienvenidos a Colmena Fi, este espacio de reflexión y de aprendizaje sobre los buenos tratos a las infancias, creado para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Yo soy Traudy Ávila Schlotfeld y les invito a seguirnos en las redes sociales de la Fundación América por la Infancia. Nos pueden encontrar como @América por la Infancia aquí en YouTube, también en Instagram y en Facebook. El podcast lo encuentran en Spotify como @colmenafy. Este jueves es jueves de Colmena Fi y tenemos el honor y el placer de tener como invitada al programa a María Fernanda Galleguillos Pizarro, y con ella abordaremos este nuevo episodio, el número 16, para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las políticas públicas en materia de adopción. Bienvenida, María Fernanda, muchísimas gracias. Gracias infinitas por hacer un espacio en su agenda y gracias por hacer todos los esfuerzos que han representado estar aquí y conectarse. Gracias a ti, Traudy, por esta invitación y encantada de poder estar en esta conversación contigo hablando de un tema que en realidad me encanta. Es un tema que requiere mucha más divulgación. Es un tema que sigue siendo, aún en pleno 2023, sigue siendo un tema que no se aborda tanto, del que no se habla tanto, y que creo que por eso da muchas pautas para que lo ilegal, para que las cosas que no favorecen el proceso de la adopción sucedan. Y es quizá un poco de lo que hablaremos a lo largo de estos 45, 50, 60 minutos para un tema que cobra mucha importancia para la sociedad en general, pero para el interés superior de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en particular, ¿cierto? Así es, todavía existen muchos mitos y prejuicios en esta altura de la vida, ¿no? Que uno piensa que hemos evolucionado, pero se van derribando estos mitos y ya los vamos a poder conversar. Eso. Y antes de que empecemos nuestra conversación, permítame presentarla, María Fernanda. ¿Lista? ¿Sí? Bueno, María Fernanda Galleguillos Pizarro realizó sus estudios de asistente social en la Escuela de Trabajo Social en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Posteriormente ha realizado diversos cursos que se relacionan con control de gestión, proyectos sociales, instrumentos digitales, auditoría ISO 9001-2008, como los relacionados con infancia, enfoque de género y diplomado de actualización en adopción. Su experiencia abarca trabajos en sus inicios en el ámbito privado y en el sector público, desempeñándose como jefa de Departamento de Programas y Proyectos en provincia de Elqui y Limarí, Gobierno Regional de Coquimbo, en Chile. A partir del 2004 ingresa al Departamento de Adopción del Sistema Nacional de Menores, desempeñando diversos cargos de coordinación hasta llegar a la jefatura del Departamento Nacional de Adopción, alcanzando los siguientes logros: actualización técnica y modernización de la gestión de adopción, generación junto con el área de protección del sistema integrado de monitoreo, sistema informático integrado de adopción, creación de un comité ético para el análisis de procesos críticos, vinculación del programa de adopción con la academia mediante convenios de colaboración con universidades nacionales y extranjeras, representación de Chile ante el convenio de La Haya, coordinando la Secretaría Técnica Latinoamérica. Latinoamérica Desarrollo, Latinoamérica, perdón. Desarrollo de 3 seminarios internacionales en conjunto con la Universidad Silva Enríquez y diseño y primera validación del modelo de evaluación formativa de idoneidad. Durante los últimos 2 años ha integrado el directorio de Fundación América por la Infancia. Entonces, este es un pequeño resumen, semblanza curricular de María Fernanda.
Y bueno, se pueden dar cuenta de por qué ella es quien nos va a hablar sobre el tema de los desafíos en las políticas públicas en los procesos de adopción, porque justamente ha sido parte de cambios de paradigma en estos temas en su país, en Chile. Así que, pues, si está lista, empezamos con la conversación y creo que para que podamos tener un mismo lenguaje, creo que lo primero es que nos diga qué es y qué no es la adopción, qué es, cómo la podemos entender y cuáles serán estos objetivos que busca un proceso de adopción. Mira, la adopción, te quisiera señalar, digamos, lo que dice la ley actual de adopción, que es del año 99. Por lo tanto, de un Chile muy distinto a lo que somos hoy día, ¿no? Pero en su artículo primero lo define como la adopción tiene por objeto velar por el interés superior del niño y amparar su derecho a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde afecto y le procure cuidados tendientes a, ¿no es cierto?, a satisfacer sus necesidades espirituales y materiales cuando ello no le pueda ser proporcionado por su familia de origen. Como tú te das cuenta, ese es el primer artículo que tiene nuestra ley, que es, como te decía, del año 99. Sin embargo, para mí, esto de amparar su derecho a vivir en familia es como un poco vago, ¿no? No está tan decidido como me gustaría que dijera garantizar. ¿Y quién? El Estado. Eso no lo dice la ley y parece que tampoco lo va a decir. Si me lo preguntas a mí, como yo lo entiendo, para mí la adopción viene a ser la institución o la medida que restituye el derecho de los niños a vivir en familia en forma permanente. Y aquí esto es importante, ¿no es cierto? Que la adopción es un proceso entonces jurídico, pero también es un proceso social que es irrevocable. O sea, yo adquiero todos los derechos y las responsabilidades como padre y como hijo. Y esos son, y por otro lado, creo que también hay un tema importante que hay que decir que la adopción es subsidiaria de la adopción internacional. Y ese es un elemento importante que creo que aquí en Chile ya, con todo de los años 99 esta parte, se instaló, digamos, ¿no? Y esos son, digamos, para mí, cómo entender la adopción. Ahora, desde lo más humano, claro, es el amor incondicional, es entrega y es aceptar a mi hijo con en su integridad. Todos tenemos blanco y oscuro. Bueno, amar incondicional con todo eso, con toda la gama de colores. Y hablando de esta gama de colores, aquí viene un término que a mí siempre me gusta llamarle la atención, que es el término de la diversidad. Ya nos dijo un poco o bastante nos dejó claro sobre lo que significa el concepto de la adopción y cuando nos leyó esta ley, el artículo primero que define la adopción en la ley del 99 en Chile, hay algo que dice que es, si no mal recuerdo, tiene que ver con que el niño tiene el derecho a desarrollarse en un núcleo familiar, es decir, restituirle el derecho a la familia. Y eso sí, pero eso significa que la adopción es la primera
digamos, la primera línea para garantizarle el derecho a la familia a este niño, niña o adolescente? Para mí debiera ser la primera opción cuando el niño no tiene una familia de origen protectora. Y eso quede absolutamente definido. O sea, si no hay una familia de origen, obviamente que se le debe buscar una familia adoptiva porque es la alternativa que le va a dar seguridad por siempre al niño. No es una familia de acogida, porque la familia de acogida tiene su función de proteger al niño en una temporalidad, mientras se trabaja con su familia de origen. Ok, entonces aquí viene otro término, familia de acogida. Este término de familia de acogida, entonces, nos tiene que quedar muy claro que es distinto a la familia de adopción o a la familia adoptante. Y la diferencia tiene que ver con que es una transición entre la familia de origen y la familia, digamos, destinatario O final. es, digamos, una excelente alternativa, sobre todo para aquellos niños, ¿no es cierto?, que o se ha diagnosticado que hay capacidades en su familia, en sus padres, de poder reunificarse, unirse, pero que ha sido necesario sacar a ese niño en un momento determinado por los riesgos que pueda correr, ¿no es cierto? Entonces, en vez de llevarlo a una residencia que es un poquito más masiva, que carecen, digamos, de una figura de apego permanente, hay mucha rotación, ¿no es cierto?, de quienes lo cuidan, que el niño pueda ir a esta familia de acogida. Hemos tenido mucha discusión al respecto, porque siempre se ha pensado, llega un momento en que como los procesos no son tan rápidos como quisiéramos, pasa mucho tiempo en esta familia de acogida y obviamente, como cualquier ser humano, se encariñan con los hijos, con este niño, ¿no? Entonces, luego quieren adoptarlo. ¿Cuál es el punto, digamos? Es como que a veces las personas o la familia quieren adoptar, su objetivo siempre ha sido adoptar, entonces escogen a lo mejor el camino corto de la familia de acogida. Y con eso tú tienes un niño que conoce, que puedes devolver, es algo distinto. Sin embargo, en la adopción tú tienes que ir con un proceso que es bastante más riguroso. Yo pienso que tanto la familia acogida como la familia adoptiva eh, debieran tener, al menos a mi parecer aquí en Chile, una misma puerta de entrada al sistema, con las mismas exigencias para las dos tipos de familia, con la misma preparación, con el mismo acompañamiento, con el mismo seguimiento, porque la responsabilidad de tener un niño en ese tiempo es tremenda, o sea, no es algo baladí, ¿no es cierto?, hacerte cargo de un niño que además eh, está en espera de su familia, de su mamá, de su papá, no sé qué. Bueno, y si es tan bebé también. Entonces, si fuera de esta forma, yo pienso que a lo mejor no sería complicado de que esa familia, si hay un que entró, que se preparó, que tuvo toda esta exigencia que tiene el proceso de adopción, lo quisiera adoptar, sobre todo cuando ha pasado bastante más tiempo con ellos. O sea, es una alternativa eh, viable que debiera ser tal vez, sobre todo cuando hay niños un poco mayores. Y ahí me gustaría que exploráramos dos cosas. La primera es este
este conocimiento que deberíamos, ojalá pudiéramos tener la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas en cualquier país de cualquier continente de nuestro mundo, la idea de que los procesos de adopción tienen como, digamos, el centro o la raíz, el núcleo, es el interés superior de la niñez. Es decir, por encima de que yo quiero ser papá, es el niño, niña o adolescente o joven necesita restituir hay que restituirle el derecho a crecer en una familia. Eso por un lado. Pero además que hay varios, digamos que hay varios puntos o hay varias etiquetas o varios lugares a los que llegar antes de llegar a la institucionalización, que entiendo yo que la intención de los nuevos gobiernos en el mundo es desinstitucionalizar a los niños que por alguna razón tienen un núcleo familiar muy violento, muy maltratante, en donde estos programas de intervención parental no parecen funcionar, ¿cierto? Sí, sí, es verdad. Lamentablemente, los niños ingresan a un sistema digamos que los institucionaliza porque pasan bastante tiempo y lamentablemente, al menos en Chile, esa primera parte está dentro del área de protección, entre comillas, ¿no es cierto? Y quienes son los encargados de poder diagnosticar, poder trabajar con la familia y poder finalmente que los niños se reunifiquen con su familia. La idea no es que los niños vivan fuera de su grupo primario, ¿no? Sino que la idea es que los niños puedan volver a sus casas, a su familia, después de haber vivido, obviamente, una situación de vulneración grave. Aquí el tema es que esos procesos, al menos en Chile, no están tan estandarizados como nos gustaría. Y lamentablemente hay una etapa de que el niño tiene que estar en el área de protección y si eso no funciona, digamos, independiente del tiempo que ha pasado, que es lo que yo critico, ¿no? Que debiera haber una estandarización de todos los procesos y todo lo que vamos a hacer y trabajar con los niños, y luego se deriva adopción, pero en esto puede haber sido 2 años o 3 años después. O sea, no puede ser que pasen 2 o 3 o más años en esta área sin ser intervenido adecuadamente y su familia también. Y luego pasa adopción y hay todo un proceso que es declarar susceptible el niño un año más, después buscar la familia. Entonces pasa mucho tiempo. Finalmente la gente encuentra que el proceso de adopción es engorroso. Pero yo diría que el proceso de adopción no es engorroso. Pudiera ser como lo que sea la espera de cuál familia. Toda la familia espera 9 meses para tener a sus hijos. Si funcionara el sistema, debiera ser algo similar. Pero el tiempo de los niños no lo visualizamos. Como tú decías, tenemos en el sistema, digamos, profesionales, jueces, todo una mirada adultocéntrica donde nos cuesta tomar decisiones a veces que afectan a adultos. Y con esto digo, afectan a adultos, puede afectar a la familia de origen de los niños, pero los exponemos. Y también exponemos a los niños en el sistema de residencias, que también a veces no están los buenos tratos, ¿no? Entonces, hoy hemos tenido temas muy impactantes en Chile respecto a aquello, pero esperemos que esto vaya cambiando o haya cambiado, porque tenemos lecciones muy dolorosas. Pues yo me puse a leer un poco, este,
de la situación en México y al menos en las leyes hay una reforma, bueno, en el 2014 en México se promulgó una ley general de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y ha tenido una serie de modificaciones o reformas esta ley desde el 2014 a la fecha. Y en materia de adopción se han hecho muchas reformas, pero digamos que la última es la del 2019, de junio del 2019, y de verdad vayan y búsquenlo, está en el diario oficial de la Federación en México. Hay una, al menos en la teoría, hay una clara reglamentación de quiénes sí pueden hacer o llevar a cabo el proceso de adopción. Son estos sistemas nacionales DIF o las procuradurías de protección, digamos, quiénes pueden adoptar y quiénes no. Porque yo veía, como usted decía, bueno, cuando estamos planeando embarazarnos y si tenemos suerte nos embarazamos a la primera y 9 meses después, con suerte, ya tenemos un bebé, pero a veces sabemos papás que tardamos muchos años en embarazarnos y da cuenta también de nos permite ir reflexionando, que yo creo que pensando en el niño al final, que los padres adoptantes tengan este proceso de reflexión, ayuda también a que el hijo o hija que va a ser adoptado tenga la garantía de que estos papás, como usted decía, a veces los devuelven, los padres de acogida tienen la ventaja de devolver a sus hijos y eso también duele al niño o a la niña que está en proceso de adopción, ¿cierto? Bueno, Traudy, y yo quiero decirte que si bien nuestra ley es del año 99 y hace más de 10 años que estamos esperando una reforma a la ley, todos esos temas que tú nos indicas están claramente definidos, o sea, quiénes pueden adoptar, qué niños pueden ser adoptados, eh, pero tenemos también algunas trabas, que quienes pueden ser los agentes de la adopción, ¿no es cierto? Aquí principalmente en Chile el Estado era quien llevaba el tema de la adopción, pero también hay fundaciones, 3 fundaciones privadas que desarrollan el programa de adopción que se han acreditado para ello. Sin embargo, hay temas que claramente hay que reformar, porque hoy día, como tú me decías, hoy tenemos diversidad de familia, en la ley habla de un orden de prelación. Yo te digo el año 99, ¿por qué? Porque esta ley vino a tratar de erradicar el tema de los momentos oscuros del proceso de adopción, donde había venta, tráfico de niños, ¿cierto?, entre los 80 y los 90, y eso es algo que como país nos tiene que doler, pero esta ley tuvo ese objeto principalmente, erradicar estos temas, y lo ha cumplido, lo ha cumplido porque en el fondo en los 80 y 90 el número de adopciones, de adopción internacional de lactantes era del 80% del total de las adopciones en Chile. O sea, todos los niños que habían en Chile para adoptar, el 80% salía al extranjero y sin un procedimiento de adopción en Chile, sino que terminando la adopción en el país de origen de los padres, que podía hacer cualquiera y que lo podía llevar cualquiera. Entonces, no teníamos la certeza de lo que pasaba con aquellos niños. Esta ley 19.620 vino a terminar con aquello y yo creo que cumplió su función. Sin embargo, hoy día tenemos que ponernos en el Chile de hoy. Y el Chile de hoy está conformada por la diversidad de tipos de familias, ¿no es cierto? Aquí solamente hablamos de matrimonio. Matrimonio chileno, el orden de prelación, matrimonio chileno, matrimonio extranjero, familia monoparental que finalmente siempre era mujer, ¿ya?
en tercera opción. Y eso hoy día viene más bien a entorpecer que a favorecer la adopción, porque tenemos claridad de que el matrimonio no te asegura el bienestar del niño, el tipo de familia, sea heterosexual o homosexual, monoparental, hombre o mujer, no tiene que ver con las capacidades de cuidado propiamente tal. Y en Chile además hay otro tema que también indica el tiempo de aquello, ¿no? Que las familias que eran infértiles tenían, digamos, tenían como otra prioridad también, como si, digamos, la infertilidad te daba la opción de poder adoptar más rápido. Y todos esos son temas que hoy día, obviamente, no hay que cambiarlo. También hay que cambiar todo lo que dice en relación con el tipo de programa de adopción que está hecho con 4 subprogramas de acuerdo al usuario, o sea, la mujer que va o quiere ceder a su hijo en adopción, las familias, ¿no es cierto?, que quieren adoptar, el niño y búsqueda de origen. Y hoy día nosotros decimos, no, nosotros debiéramos ser primero un ente separado del área de protección. ¿Por qué? Porque no podemos ser juez y parte, o sea, no podemos nosotros que hacemos la tramitación de la adopción ver cuál es el niño que debe ir a adopción. Debiera ser un proceso que te derivan a adopción, pero no los profesionales de adopción, porque te ponen un papel o en un rol muy complejo, ¿no es cierto? Nosotros trabajamos con los 4 usuarios y gracias a Dios, digamos, no hemos tenido dificultades porque tenemos profesionales muy éticos, pero hay que evitar este tipo de situaciones. Entonces, también pensamos que la adopción no debe tener un costo. La adopción debe ser un proceso gratuito, de acceso gratuito para todas las familias en Chile. Eso también te ayuda. Y bueno, un sinfín de otros temas que debieran ser modificados, ¿no es cierto?, en la ley de adopción actual para ponernos como a tono en el mundo de hoy. Justamente en México, tengo entendido, porque eso fue lo que yo leí, en México quienes pueden adoptar viene así bien escrito: matrimonios, concubinos, personas físicas mayores de 25 años. No dice mujer u hombre, no, dice Claro. personas físicas, para que el abanico dé cuenta del reconocimiento de la diversidad en las personas. Exacto. Matrimonios homoparentales y parejas que tengan un proyecto, parejas, no casadas, sino parejas que tengan muy claro y muy compartido este proyecto de adopción. Entonces, bueno, eso es en México, esto es en Chile, y sí, yo creo que hace falta muchísimo, muchísimo en temas de legislaciones en América Latina, pero digamos que en el panorama general, ¿existe algún documento internacional que regule las adopciones en Latinoamérica? Porque nos decía usted que en los 80, 90 del siglo pasado, muchos niños, o el 80% de los niños en adopción se fueron al extranjero, o sea, con padres que quién sabe si realmente Y funciona. lactantes, Lactantes, pequeños, guaguas. sí, entonces hay un reglamento, hay una regulación internacional de las adopciones. Mira, cada país tiene su propia ley, ¿no es cierto? Y su propio reglamento de cómo efectúa las adopciones. Sin embargo, todos tenemos un paraguas
tanto para los países, no solamente latinoamericanos, sino que para todos los países, sean de recepción o de origen, que este paraguas viene con la Convención de los Derechos del Niño, ¿no es cierto?, como el gran paraguas. También tenemos la Convención de la Haya sobre protección y cooperación en materia de adopción internacional. Y tenemos también todas las directrices de las Naciones Unidas respecto a los cuidados alternativos. Ahora, ¿cuál es el tema? En Latinoamérica yo creo que todos han ratificado estos convenios, pero fíjate que cada uno tiene que irlos implementando de acuerdo a sus intereses, a su cultura, tienen que irlo implementando de acuerdo a cómo vaya emergiendo este país, ¿no? Pero Chile lo ratificó en el año 90. ¿Vas a creer tú que 32 años pasaron para que tuviéramos una ley de garantía de los derechos del niño? 32 salió el año pasado. Y también la Defensoría de la Niña. Temas fundamentales que de alguna manera te lo indica la convención, qué sé yo, que tú tienes que avanzar hacia, porque claro, te dice tantas cosas la convención que es casi imposible poder implementarlas todas, ¿no? Pero hay un techo que debiéramos tener todos, pero avanzamos a paso de tortuga. ¿Por qué avanzamos a paso de tortuga? Porque yo creo que en realidad la niñez y la adolescencia como que surgen cuando hay algún evento que llame la atención de la ciudadanía. Entonces, los políticos salen, los académicos salen, todos salimos en esos momentos, pero lamentablemente no actuamos, lo dejamos pasado ese hito crítico que levantó la alerta de algo y lo dejamos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se produce otro mal evento. Y así avanzamos a paso de tortuga. Nosotros llevamos desde el 2013 intentando una reforma a la ley de adopción, luego paró, se volvió a presentar y aquí ahora estamos todavía a la espera. Entonces, ¿qué pasa con las leyes? Esta ley se va a lo mejor a promulgar, pero se va a promulgar ya atrasada. O sea, ya quedó atrás, ya lo que se dijo en ese tiempo, hace 10 años, era importante, pero hoy día fíjate que no, o sea, mira lo que estamos diciendo. Esas cosas nos pasan, y yo creo que pasan en todo el mundo, ¿no? Y creo que pasan porque justo como lo dibujó usted, la infancia o las infancias no forman parte de estas políticas públicas prioritarias. El Exacto. Estado poco les importan regular. Digo, en papel está muy bonito todo muchas veces, Sí. y desgraciadamente no sucede, en el cotidiano de niñas, niños y adolescentes y jóvenes. Creo que ya llevamos casi 40 minutos y quisiera preguntarle Oh, algunas otras cosas. Usted decía sobre desafíos y el tema que nos convoca hoy son los desafíos en las políticas públicas en materia de adopción. ¿A qué desafíos creo yo que hemos ido mencionando a lo largo de la conversación un poco de estos desafíos, pero para que las personas que nos escuchan y o vean tengan como el ABC de general de a qué se enfrenta nuestros países latinoamericanos cuando hablamos de procesos de adopción. bueno, yo pienso que el primer desafío
es visibilizar la alternativa de la adopción como una respuesta real y definitiva para aquellos niños que carecen de una familia de origen en Latinoamérica. En segundo lugar, no sé, esto significa que en la política pública realmente se valore esta alternativa de la adopción. Pienso que este pensamiento o reflexiones tan adultocéntricas que tenemos finalmente no nos dejan ver lo que le está pasando a aquel niñito que entró de meses a una residencia y lleva 2 años ahí. Entonces, o porque está en una familia a lo mejor de acogida, pero no tomamos decisiones para que, ¿cuál va a ser el futuro real de ese niño? O sea, tenemos que tomar decisiones. Mira, sabes que en Chile, en el ex-Sename, que ha sido tan criticado, ¿no? Pero en esta área nosotros avanzamos mucho y creamos un sistema integrado de monitoreo, que es un sistema informático, ¿no es cierto? Una plataforma informática donde están todos los niños y de alguna manera pusimos los plazos del diagnóstico, de la intervención, de todo lo que debiera ocurrir, digamos, hacer la trazabilidad de todo el proceso de manera de que se cumplieran aquellos plazos y se tomaran no decisiones tardías de los niños, sino que decisiones eficientes y oportunas para los niños. Y este sistema, de alguna manera, te decía, bueno, Juanito ya se trabajó con la mamá, está todo trabajado, socialmente también todo trabajado, el niño puede ir a reunificación familiar, ¿no es cierto? Y viene la etapa de integración, nosotros intentamos que se homologaran los procesos de adopción en ellos también. Y bueno, cuando se integra el niño a su hogar, que siga, digamos, con seguimiento y acompañamiento, pero si Juanito, en este periodo de 9 meses aproximadamente, no hubo respuesta positiva de los adultos responsables de su familia, cualquiera puede ser, porque aquí lamentablemente se trabaja primero con el papá y la mamá. Entonces pasa 1 año trabajando con el papá y la mamá. Pero después dicen, bueno, podemos trabajar con la abuelita. Pasa otro tiempo con la abuelita, después con la tía, después con el vecino. Pero ¿quién piensa en que el tiempo de ese niño es de terror? Y lo que está viviendo y lo que le está pasando, ¿no es cierto?, internamente. Por lo tanto, este sistema de integrado monitoreo también te decía, bueno, aquí pasaron 9 meses, se hizo todo y no hubo oportunidad y no existen capacidades para asumir a su hijo, entonces se deriva adopción. Por lo tanto, se inicia inmediatamente un proceso de susceptibilidad de adopción. A mi manera de ver, después de ese proceso, debiera el niño quedar declarado susceptible de ser adoptado inmediatamente, no iniciar otro proceso más judicial, que va a significar 9 meses o 1 año para citar de nuevo a la familia y ahí estar en eso. Entonces, yo creo que la única forma que tenemos de acortar los tiempos para los niños, al menos en Chile, que son estos procesos, es llevar el control real de las intervenciones que los niños requieren y pasado un tiempo tomar decisiones. Tenemos que saber tomar decisiones con el niño al centro. Y eso es lo que nos cuesta y nos tiembla y todo. Pero si estuviéramos convencidos que estamos trabajando para los niños, que el niño es quien nos manda,
tomaríamos las decisiones adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que hacer ese tipo de decisiones importantes en las leyes, que actuar en forma oportuna en la vida de los niños. Creo que eso es para todos los países. Y en lo particular, en realidad de Chile, creo que es importante hacer ya una revisión y una evaluación del trabajo que está realizando la nueva institucionalidad que reemplazó al Servicio Nacional de Menores, que se denomina Mejor Niñez. ¿Por qué? Porque no puede ser que hayamos cambiado solamente el nombre y no mejoremos. Y pasado un tiempo nos vamos a lo mejor dar cuenta tarde que estamos en la misma situación o peor que lo que tenía Sename. Y me parece que eso es urgente para, para Chile. Y a nivel general también me parece que es importante que tengamos esta comunicación, este entendimiento entre adopción y familia de acogida. ¿Por qué? Porque, mira, más allá de todo lo que cada país tiene, también hay instituciones, y ya hace un buen tiempo ya, como UNICEF, y bueno, además de las directrices de las Naciones Unidas, que hay que irlas implementando, donde se ha dado prioridad a implementar las familias de acogida. Pero te cuento que yo siento que va en desmedro de la adopción, y no debiera ser, porque la adopción es otra alternativa que no debemos perderla. Pero si tú te das cuenta, y creo que esto a nivel de todos los países latinoamericanos, las adopciones han bajado. Han bajado el número y me parece que está correcto que se hagan las que corresponden y nada más. Pero no que un niño se quede sin familia porque no tomamos una decisión, porque se quedó en la familia acogida y esta finalmente tampoco la adoptó. Los niños transitan en varias familias de acogida y nadie dice nada. Entonces, eso también me parece que es un tema a analizar. Creo que hay que homologar, por lo menos en las buenas prácticas que habíamos empezado a establecer en los programas de adopción en Chile. Y finalmente actualizar las leyes, ¿no es cierto?, al mundo de hoy. No nos podemos quedar con tanto que se demoran en ser promulgadas, quedan anacrónicas inmediatamente instaladas. Entonces, creo que eso es importante. Yo quería decir que esto de las familias de acogida eh, mm, es una, digamos, una entidad o una figura bonita en cierto sentido porque permite ir acondicionando al niño a una nueva forma de relacionarse con los otros, pero tiene este doble filo. Cada vez que un niño, yo hasta donde yo sé, hay una edad en la que los padres adoptantes o madres adoptantes o familias adoptantes ya no les interesa un niño. El niño deja de ser deseable, que es después de los 3, 4, quizás 5 años. Pero si estos niños pasan de una familia de acogida a otra familia de acogida y a otra familia de acogida y llega a los 10, 11 años y resulta que ya se sale del proceso constitucional para ser adoptado, entonces se perdió la oportunidad de una familia y lo que le queda a estos niños o niñas que ya son adolescentes, es esta sensación de no soy deseable, me ven y no valgo lo suficiente y entonces ahí estamos, no contribuimos al sano, a las sanas trayectorias de desarrollo de las infancias y es una deuda muy grande de los estados. Sí, muy grande. Porque sabes que lo principal es que nunca
pensamos en los niños. Como adultos, finalmente empatizamos con el otro adulto, o sea, empatizamos con los padres que vulneraron a ese niño y me parece bien, porque en realidad tenemos que empatizar con aquella mamá que se vio a lo mejor sobrepasada, estresada y vulneró a ese niño por un momento crítico, ¿no? Pero no todas las familias no tienen capacidades de volver a mejorar y de volver a empezar y a tener buenos tratos con su hijo. Entonces, luego también pasa que si no tenemos acompañamiento y seguimiento a las familias de acogida, también pueden ser vulnerados ahí. Y lo otro que también ocurre es que la gran cantidad de familias de acogida finalmente viene siendo la de origen de los niños. O sea, la tía, la abuela, ¿no es cierto? No es la familia externa. Entonces, también exponemos a veces, lo exponemos al riesgo y finalmente el niño queda en el mismo círculo de maltrato. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Yo pienso que la familia acogida es una excelente alternativa para todos aquellos niños que van a estar en forma transitoria por poco tiempo en un lugar. Pero también si tú vas y pasó 1 año y medio, después la señora ya no pudo tener a este niño, se le buscó otra familia y después otra, ese niño obviamente que se va a sentir súper inseguro, no amado, no querido, no protegido, a pesar de haber estado al interior de una familia. ¿Sabes tú que yo hablaba con una profesional de Suecia? Ellos partieron con este tema de familias de acogida en los 70, o sea, tienen una tremenda experiencia en este tema. Y ella nos contaba que finalmente los niños encontraban que tenían un excelente hotel. Porque, bueno, el niño crece en una familia, pero al llegar el momento, al 18 años, o tiene que salir ya a hacer su vida, ¿no es cierto? Y no se sienten vinculados necesariamente con la familia que los acogió, sino que fue un muy buen hotel donde estuvo el niño. La idea no es que el niño esté en un muy buen hotel, sino que esté en un hotel de lujo donde el amor prime sobre todo. Y qué bueno que dijo eso porque la función del adulto cuidador, del adulto responsable de un infante es generar vínculos de apego seguros, Por supuesto. organizados, saludables, que promuevan la exploración, el aprendizaje, el desarrollo integral. Esta palabra me fascina, este adjetivo, desarrollo integral en cada una de las dimensiones de este niño, niña o adolescente. Y aquí me gustaría preguntarle antes de que se nos vaya el tiempo, generalmente tenemos la idea de que sí hay un proceso de acompañamiento, es decir, de diagnóstico, de evaluación, de intervención previo a la adopción. Pero en México, no sé, la verdad es que en mi experiencia propia he visto que hay muy poco acompañamiento a las familias una vez que ya tienen a los niños en sus vidas y oficialmente son sus hijos o hijas. ¿Qué sucede, por ejemplo, en Chile? ¿Hay un proceso de acompañamiento post-adopción? Mira, yo creo que siendo honesta, estamos al debe, ¿ya? Pero siempre ha existido
la intencionalidad y lo hemos, digamos, tratado de implementar, que exista este continuo acompañamiento. Yo diría que hoy día, gracias, eso te iba a poner, esta gráfica que pusimos ahí, es como el gran sueño que intentamos implementar y en el cual debo mencionar directamente al doctor Esteban Gómez, porque sucede que con Esteban tuvimos una conversación cuando yo asumí la jefatura del departamento y yo tenía una pizarra, ¿ya? De esta, ahí en mi oficina, esto es una anécdota, estoy contando una anécdota, y en esta conversación de la inquietud de tratar de dejar de ser un programa de adopción, le decía yo, porque tenemos como 4 subprogramas de acuerdo al usuario, o sea, la mujer que a lo mejor desea acceder a su hijo en adopción, las familias que quieren adoptar, el mismo niño y las personas que buscan su origen. Entonces, pero veíamos que necesitamos cambiar de paradigma, ¿no es cierto? Y transformar estos espacios de mayor especialización, separados del proceso de adopción, y, y bueno, era un dejar un programa para empezar a pensar en la trayectoria adoptiva. Y eso claramente te lleva a pensar cómo lo implementamos, ¿no es cierto? Y bueno, en esta, Esteban tomó un lápiz y hizo esta semiluna, obviamente que aquí después lo pusimos un poquito más bonito, más fácil de entender, pero yo tuve por 4 años esa semiluna ahí con la escritura un poco de Esteban, de algunos alineamientos, y empezamos a trabajar, ¿sabes tú? Que empezamos a trabajar y fue un trabajo muy duro, pero muy profundo, y que nos llevaba a este gran cambio de paradigma, ¿no es cierto? Y donde el acompañamiento a la trayectoria de desarrollo del niño y el acompañamiento post-adopción a la familia era fundamental. Por eso que tú lo puedes ver ahí al medio, intervención terapéutica PRI y acompañamiento post-adoptivo. Pero esto significaba un gran cambio, un cambio que es importante entenderlo. Cuando nosotros pensamos en la adopción, viene todo un proceso y pensábamos que cuando se integra con la familia, se terminó la adopción. Ahí, y muchas familias además se decía que no querían que lo hiciéramos seguimiento, que lo acompañáramos, porque ya como que tienen al hijo y están súper tranquilos y bueno, nosotros hicimos y empezamos a trabajar bajo esta premisa que la adopción parte con el enlace o la integración del niño a la familia. Y eso te lleva, ¿no es cierto?, al tema de entender que hay un acompañamiento en la trayectoria de desarrollo de los niños y de la familia y que da respuesta diferenciada a los requerimientos de cada familia y de la persona adoptada hasta su mayoría de edad en cualquier momento de su ciclo de vida. Entonces, establecimos como eje el programa que teníamos este programa de intervención terapéutica dirigido a los niños para digamos, para resignificar las vulneraciones que había vivido
y también para prepararlos para la adopción. Pero con esta nueva mirada entendemos que tuvimos que fortalecer ese programa como un programa eje que pudiera implementar también la preparación a la familia para integrar un nuevo hijo a su familia, para acompañarlo durante todo el proceso de seguimiento porque la adopción no es todo lindo, no es todo que fluye, no es que el niño te va a decir mamá, papá, como cada cual está esperando de una sola vez. La adopción es compleja, tiene sus temas duros, durísimos, pero tiene que haber una familia que esté preparada, que conozca la historia de vida de ese niño para que pueda conscientemente entender y reflexionar respecto del hijo que tiene. Y entonces ahí también entraron otros instrumentos como el libro de vida, que el libro de vida debiera ser llenado en el área de protección cuando el niño está en una residencia o en una familia de acogida, porque tanto para si va a reunificación familiar, no queden espacios vacíos de lo que fueron, oye, después cuando adulto, yo estuve 2 años en una familia, pero ¿quién era esa familia? ¿Cuánto tiempo estuve? ¿Qué me pasó? ¿Qué hice? ¿Caminé? ¿No caminé? ¿Aprendí a hablar con ellos? O sea, me enfermé. ¿Qué enfermedades tengo? Entonces, son importantísimos que las familias que van a adoptar o la familia que va a asumir a su hijo, conozca a su hijo, qué es lo que pasó, qué es lo que ha vivido, y eso es fundamental, digamos, para el éxito de una adopción. Bueno, todo esto va pasando en esta intervención terapéutica y acompañamiento posadoptivo. Todo eso en el papel, logramos en 4 años cambiar, tuvimos que trabajar muy duro para tratar de hacer este cambio de paradigma y instalamos, digamos, nos fijamos algunos pilares sobre el cual trabajar y para poder avanzar. Y dentro de ello estaba el cambio a la normativa legal, ¿no es cierto? Todo el cambio metodológico de todas las normativas técnicas que teníamos para poder incorporar temas tan básicos que no los teníamos, porque teníamos como el procedimiento, hay que iniciar tal cosa, hay que ir al tribunal, o sea, el procedimiento, nada que fundamentara cómo debo entender la adopción o los procesos de cada momento, ¿no? Entonces, incorporar todo lo que era el enfoque de derecho, que no lo teníamos, la parentalidad positiva, una mirada ecológica, en todas las normativas técnicas. Y se cumplió, se hicieron. Luego, todo un trabajo intersectorial, porque la adopción no es sola la familia y la institución que la ejecuta, sino que tiene que ver con prestaciones de salud, con prestaciones de educación, con toda la red comunitaria finalmente de repente, ¿no?, que necesitamos sostener. Y que de repente también darle un valor diferenciado a las familias adoptivas. Finalmente la familia adoptiva, todos dicen algo así como, bueno, tiene un hijo. Es como, dense pagado con el hijo. Eso no corresponde, sino que esa familia, oye, está ayudando a poder tener un hombre adulto integrado socialmente después y no una persona con tremendos traumas que le es imposible poder integrarse como adulto. Y en el cuarto pilar que instalamos para lograr este gran sueño fue toda una plataforma informática
que fue un sistema informático integral. Hicimos todo el proceso de adopción en un sistema informático, de manera de poder tener alertas tempranas y también tener el control de que los plazos y todo se van cumpliendo. Además, para todos los estudios que se pueden hacer para adopción, es importante tener información. Entonces, eso quedó y está hecho, y no sé hoy día, que ya te voy a contar otros temas. Y finalmente, todo lo que fue la gestión institucional, que tuvo que ver con la capacitación a nuestros propios profesionales. Porque, ¿sabes que en la universidad no se, hay un curso que se llame adopción? ¿Ah? No, en la universidad no te enseñan sobre esto. Hay una ley y tal vez a los abogados le nombran los temas, pero finalmente ellos se dan cuenta que tiene que ver con una cuestión psicosocial súper importante. Y hicimos diplomados especiales para trabajar en el área de adopción, y a todos aquellos que estaban trabajando, son 102 profesionales, que lo llevamos a la reflexión y un poco a entender, digamos, los cambios que venían. Pero vino el cambio de institucionalidad. Terminamos con Sename y partió un nuevo servicio, Mejor Niñez, donde lamentablemente, por más conversaciones, reuniones, campañas por las redes sociales para decir lo que iba a pasar si es que se seguía con la estructura que había, digamos, que significó de 102 profesionales a 52, comprenderá que nunca van a poder cumplir con las normativas técnicas que ellos tienen. Y ahí es cuando yo te digo, tengo esa sensación más pesimista de que si a nivel de autoridades el tema de la adopción sigue siendo una alternativa o no. Porque con estas decisiones no es así. Incluso, es más, se hizo todo un cambio en lo que es evaluación que se llama evaluación de idoneidad en Chile, por un cambio más en lo formativo y reflexivo hacia la familia. Y eso no se ha instalado en adopción, sino que en familias de acogida. Entonces, tú dices, ¿cuál es la mirada? ¿Cuál es la posición? Realmente transparentemos, realmente. Yo soy pesimista porque veo que van a existir muchos niños que van a ir quedando rezagados y sin familia definitiva. Y es Bueno, triste, es verdaderamente triste porque, bueno, si hiciéramos el recorrido por la conversación que hemos tenido, vulnera a todas luces los derechos inalienables de las infancias, en particular el sí. derecho a tener, a desarrollarse dentro de una familia. Pues bueno, ya llevamos, creo que un poquito más de una hora. Está muy lento. Se me ha ido súper rápido. Este tema a mí me encanta. Ojalá haya otra oportunidad de conversar sobre el tema de la adopción, porque si de por sí hablar de parentalidad es así unas manchitas en el mapa, hablar de parentalidad adoptiva y de procesos de Eso, adopción es todavía más difícil de más. explicar. Así que, bueno, hemos terminado este primer gran bloque reflexivo. Vamos a las últimas dos partes. La primera es preguntarle si tiene algún material que usted nos recomendaría a la sociedad en general, particularmente a aquellas personas que estén pensando en transitar en esta odisea de la adopción. Mira, la verdad es que no lo pensé de esa forma.
pero sí me parece interesante. Te cuento que un libro eh, que, eh, que tiene que ver con historias de adopción y búsqueda de orígenes, que es Sankofa, que la doctora Irene Salvo trabajó con un grupo de personas adoptadas y que andaban en busca de sus orígenes. Yo creo que si bien no lo tratamos, es otro tema, pero el tema de búsqueda de orígenes es eh, la guinda de la torta, ¿no? Si hiciéramos las cosas bien. Y es muy interesante ver lo que ellos escriben y las vivencias, porque son personas adultas donde no estaban los tiempos y las intervenciones que hoy día se hacen en el área de adopción en Chile. Y eso me parece interesante poder leerlo y tú sabes que en general las personas sobre 27 años son las que buscan los orígenes, digamos, son ya personas adultas y que recién se deciden a buscar y a tener la tranquilidad como para poder hacerlo, ¿no? Pues Bueno, hay otro libro que también tiene que ver con Irene. Irene se ha dedicado mucho al tema de la adopción. Te estoy mostrando solamente de lo que aquí en Chile está, pero es muy interesante, Adopciones en Chile, que políticas, intervenciones e investigación, donde hay parte de temas, digamos, diferentes autores. También está Esteban con un capítulo, eh, con una compañera, Noemí Jaque, también escribimos un capítulo que hacia la construcción de un sistema nacional de adopción en Chile. Me parece que es muy interesante un poco también lo que hemos conversado ahora. Y Esteban con el sistema de protección de la infancia en Latinoamérica y Chile, que me parece que está muy bien descrito. Y otras más, ¿no? Hay de distintos tipos de profesionales que escribieron y una recopilación muy interesante. pues ya Y tenemos ahí. finalmente, y finalmente te cuento que no lo quiero dejar sin mencionar porque con ella hemos trabajado mucho, con Paulina Fernández, psicóloga de la Universidad Raúl Silva Enrique. Ella hizo su tesis del magíster en infancia, parentalidad y familia en el discurso del Estado de Chile sobre la adopción, una aproximación desde el género. Oye, muy interesante porque tú puedes ver una mirada bastante clara y también crítica de lo que nos pasa. Y yo creo que nos pasa en toda Latinoamérica. Totalmente. Pues gracias por esas 3 recomendaciones. 2 son de la doctora Irene Salvo Sí, y Paulina Fernández. y el último de Paulina Fernández. Yo quería decir que en este tema de la búsqueda de orígenes, ¿me escucha? Sí, Eh, Hay una película, de la India, sí, no sé si usted ya la vio, pero sí, es la conozco. justo este adolescente que le empiezan a llegar imágenes y bueno, es que le decían sus amigos, pero si tienes toda una vida, ya estás en proceso de ser profesionista, algo así, te vas a casar, ¿y para Sí, qué? Pero es que saber de dónde vengo, qué pasó antes de lo que yo logro recordar, cobra mucha importancia. cobra tremenda importancia cuando quiero empezar también relaciones nuevas, sanar a ese niño que llevo, porque por mucho que haya sido muy positiva tu adopción, eh, hay una sensación a veces como de abandono o miedo al abandono tremendo. Yo te puedo contar que en algún momento atendí un chico que venía de Suecia, eh, 28 años, venía con sus padres
Y yo le decía, ¿qué te mueve a buscar? Me dijo, ¿sabes qué? La verdad es que todas las familias o sea, todas las parejas que he tenido, siempre cuando vamos a llegar a avanzar a un punto, yo termino esa relación por miedo y he descubierto que es por miedo a que me dejen. Entonces necesito remirar todo, por qué pasó con mi familia de origen, por qué fui a adopción, si tengo hermanos, conocer su origen en realidad. Entonces es muy interesante e incluso, digamos, porque uno ve como la parte superficial, pero realmente son temas profundísimos eh, que te marcan tu vida, tus relaciones, tu integración a la sociedad, etcétera. Bueno, hace un par de semanas fue el Día Internacional de la Lengua Materna y hay una serie de frases que a mí me gustan, pero una en particular que fue la de este año: no hay cuerpo sin lengua. Y es esta búsqueda de orígenes en personas que han sido adoptadas, da cuenta de este cuerpo que necesita su lengua materna, su historia, sus relaciones para poderla sanar y resignificar. Esta sería un precioso tema para un siguiente episodio, pero Sí, vamos a la última parte del programa. En esta parte les doy a las personas invitadas un concepto, una palabra, y la van a relacionar con los buenos tratos, con el concepto de buenos tratos. Entonces yo le pregunto a María Fernanda, ¿está usted lista para recibir su palabra? sí, Eh, dímela. entonces su palabra es formación. ¿Cómo se relaciona con los buenos tratos? Mira, para que pueda existir buenos tratos, debe necesariamente existir formación. Implica preparar a las familias de origen, a las familias de acogida y a las adoptivas, a todos aquellos quienes ejercen el rol de padre o madre en algún momento. Esto que te comentaba de conocer las historias de los niños para poder comprenderlo, las reacciones de ellos, las actitudes que de repente pueden ser tan agresivas o que tú no puedes controlar. Entonces, el tema de la adopción y también de lo que puede ser el regreso de un niño a su familia de origen, sin que los padres estén preparados para entender las rabias que de repente tienen, ¿no es cierto? Y para saber cuál debe ser su actitud, cómo empatizar con ellos en forma más consciente y comprendiéndolo. Y esto para mí, la palabra fundamental es formación. También en los equipos técnicos. Los equipos técnicos tienen que estar formados, sobre todo si es que trabajan en el área de adopción. Hay que especializarse. No es algo, no sé si a ti te pasa, pero siempre hoy la adopción, que es lindo, es como algo romántico, ¿no es cierto? Pero la verdad es que implica unos desafíos enormes como profesionales que tienen respeto por los derechos humanos, por profesionales que van a incentivar el buen trato, no sé, como profesionales comprometidos, esto hay que necesariamente formarse. Y para eso, a mí me gustaría que FAI pudiera tener un diplomado en el área de adopción o de cuidados alternativos, si lo queremos dejar un poco más abierto, pero realmente es importante que para tener buenos tratos formarse. Y lo otro que me parece que es fundamental eh, es
erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres, porque yo creo que la violencia con una mujer, digamos que está sobrecargada por las tareas cotidianas, de cuidado, de tareas domésticas, etcétera, de repente puede haber un factor determinante del estrés y la ansiedad que le puede hacer desencadenar episodios de malos tratos. Y aunque no nos guste, todavía somos las mujeres que estamos como en la primera línea en el cuidado de los niños. Entonces hay que erradicar toda forma de violencia, en particular contra las mujeres, para que esto realmente se puedan vivir los buenos tratos. Y me parece que el tema, te cuento que como de la gestión, uno debiera poner como la visión, el buen trato, como para poder organizar tu trabajo desde ahí. Entonces, y solamente con formación lo vas a poder hacer, integrando todos los conocimientos, lo que implica los buenos tratos. No sé si estamos bien. Perfecto. Ahorita que dijo esto, la formación del buen trato como base, hay un libro de una autora que se llama Fina Sanz, que se llama El buen trato como proyecto de vida. Ojalá puedan conseguirlo, es un muy buen libro. Muy bueno. Y bueno, respecto a formar profesionales comprometidos con las infancias, pues justamente aunque no hay un diplomado en adopción en FAI, vayan a Academia FAI, busquen en el catálogo de la oferta educativa, están ya por iniciar los 6 diplomados que oferta actualmente FAI. Uno es diplomado en apego, parentalidad y desarrollo de la infancia, el otro es diplomado en parentalidad, apego y desarrollo de la adolescencia. Otro más es diplomado en evaluación de competencias parentales, que también está dirigido, aunque no dice adopción, Sí. también está muy relacionado con estos profesionales que tienen que ver con procesos de adopción. Está la matrícula en diplomado de salud mental infantil, el diplomado en abordaje multidimensional del trauma complejo, que también yo creo que tiene que ver con procesos de adopción. Obvio, sí. Y está el diplomado en intervención especializada en el sistema de protección, que también tiene que ver con procesos de adopción. Así que vayan, chequen cuál de estos. Yo les sugiero que se inscriban de uno por uno, porque de verdad pueden ser difíciles de compaginar. Y bueno, vayan y vean, no solamente hay estos 6 diplomados, hay unos son a tu ritmo y otros son en vivo, online. También hay una serie de cursos que les pueden ayudar para sus labores profesionales. Y bueno, ya se nos fue, se nos fue el tiempo de este episodio. Muchísimas gracias por hacer un espacio en su agenda. Gracias por estar aquí con nosotros en Colmena FAI. Ha sido verdaderamente un placer conocerle, escucharle, reflexionar y aprender con usted, María Fernanda. Muchas gracias a ti, Traudy, y por darme esta oportunidad y poder transmitir un poco de la importancia de la adopción. Muchísimas gracias, gracias a las personas que se conectaron para el estreno el día de hoy jueves, gracias a las personas que nos escuchan a través del podcast. Recuerden seguirnos en el podcast en Spotify como @colmenafai, síganos en nuestras redes sociales como @América por la Infancia, aquí en YouTube, en Instagram y en Facebook. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos en el próximo estreno del próximo episodio de nuestro programa podcast. Un abrazo, buena tarde. Gracias a Carlos Díaz por las imágenes tan bonitas que ustedes pueden ver para América por la Infancia y aquí mismo en este video, y a Javier Lenis por acomodar y hacer posible la transmisión en el canal de YouTube. Muy buena tarde, muy buen fin de semana y nos vemos en el próximo episodio.